Bien, jóvenes, buen día. Vamos a dar inicio a nuestra clase, segunda clase de la materia resistencia de materiales 2, grupo 2. Ayer habíamos visto la flexión asimétrica en su parte general y luego hemos visto que vamos a ver dos métodos en este tema. Hemos empezado con el primer método, de los ejes centroidales y principales. Método que hemos dicho se puede aplicar en secciones simétricas y asimétricas. Hemos visto también ayer este método en secciones simétricas. Hemos visto su aplicación numérica. Y hoy vamos a ver este método en secciones asimétricas. Para ver por este método secciones asimétricas, una sección cualquiera en el que, como la que estamos mostrando, la figura 258G1A, una sección de esta naturaleza, que no es fácil determinar si es simétrica o asimétrica por su forma, aunque a simple vista por su geometría irregular, pues muestra que es asimétrica. Para poder aplicarle este método de ejes centroidales y principales, es bueno que demostremos de alguna forma que estos ejes aplicados están en el centroide y que son principales. Para poder aplicarle este método y determinar lo que son los ejes centroidales y principales, podemos proceder a generar la flexión suponiendo uno de los ejes, por ejemplo el eje X como eje neutro, y generar para curvaturas positivas, que asumimos el día de ayer unos sentidos, en los que habíamos visto que curvaturas positivas en el eje o sobre el plano YZ eran que se curvaban hacia el eje Y, generando la convexidad hacia abajo y concavidad hacia arriba, de tal forma que generaba tracciones en la parte superior del eje longitudinal y compresiones en la parte inferior. Entonces, si yo tengo el punto P de un elemento de área determinado a la distancia Y sub P y X sub P de los ejes respectivos, y quiero determinar el esfuerzo en este punto para demostrar que son ejes centroidales, lo que tengo que hacer es determinar la cantidad de fuerza que se genera en su totalidad en esta flexión y esta fuerza igualar a cero, puesto que estamos hablando de flexión pura. En flexión pura no hay esfuerzos de ninguna naturaleza, fuerzas de ninguna dirección en el punto. Por tanto, la sumatoria de fuerzas totales en este punto debe darnos cero. Cuando igualemos a cero esta ecuación del esfuerzo o de fuerzas determinado a través de la flexión respecto de un eje para curvatura positiva con el eje Y, que va a ser igual a menos curvatura positiva, va a generar una compresión en todo lo que es hacia abajo de X y tracción hacia arriba. Por tanto, en este punto generará una compresión. El esfuerzo será igual a menos sigma z en el punto P, que va a estar generado por esta curvatura K sub Y, por el módulo de elasticidad y por esta distancia del eje Y al punto. Es el esfuerzo. La fuerza será igual a este esfuerzo multiplicado por el área de este elemento. Eso igual a cero y de ahí puedo sacar
Si el momento estático es igual a 0, este eje es centroidal. Y el perpendicular también aplicado en el mismo punto del eje horizontal por este hecho de la demostración del eje X también va a ser centroidal. O hacemos la demostración también suponiendo la flexión con respecto al otro eje. De esta forma demostramos que son centroidales y una vez que hemos demostrado que son centroidales, le aplicamos esta teoría. Para eso podemos demostrar que estos ejes son principales o por el contrario directamente procedemos a determinar lo que es el producto de inercias. Sabemos que una sección cualquiera, sea simétrica o asimétrica, si el producto de inercias es 0, significa que estos ejes son centroidales y principales. Por tanto, puedo hacer esa demostración, sacar el producto. Si el producto de inercias es diferente de 0, significa que estos ejes que he propuesto no son centroidales, no son principales. Sí centroidales porque hemos demostrado. Y de otra forma, determinamos el centroide y le aplicamos en ese punto los ejes para estar seguros de que son centroidales. Una vez que son centroidales y encuentro el producto de inercias que es diferente de 0, ¿qué debo hacer? Debo rotar estos ejes para volverlos principales. La rotación de ejes dice que el tangente de 2θ es igual, aquí está la ecuación, a menos 2 veces el producto de inercias dividido sobre ix menos y. De esa ecuación despejo y digo que el θ, que es el ángulo de rotación respecto al eje horizontal que me va a generar los ejes principales, es igual al arco tangente de menos 2 veces el producto de inercias sobre la diferencia de las inercias y todo dividido sobre 2. Y de esta forma he generado el ángulo que debo rotar para determinar la posición de los ejes principales. Entonces agarro este valor de θ y roto. Si es positivo, roto en el sentido horario', y si es negativo, en el sentido antihorario. Roto el eje, el ángulo θ a partir del eje X, y estos ejes los he llamado X', los ejes rotados. Estos ejes rotados verifico el producto de inercias y X' y Y' me dan 0. Si me dan 0 son principales. Lógicamente, he partido del principio de máximos y mínimos para determinar este ángulo que representa que son los ejes centroidales y principales. Ya en esta concepción he determinado que este ángulo obedece a generarme los ejes principales. Una vez que he determinado los ejes principales, procedo a determinar las coordenadas del punto, digo el X' del punto P y el Y' del punto P, determino con estas ecuaciones que están generadas a través de los ejes paralelos. En esta ecuación determino la posición del punto P y encuentro estos valores que inicialmente identificaban con respecto a los ejes sin rotar, Y sub P, X sub P, y los primas respecto a los ejes primas rotados, Y' sub P y X' sub P, determino a través de la deducción de estas ecuaciones de esta relación de giro. Determino a partir de esta relación, esta ecuación, que me dice que el X' P en general, un punto en la sección con los ejes rotados va a ser igual a la distancia en X a ese punto sin rotar por el coseno del ángulo rotado más la distancia en Y sin rotar del punto por el seno del ángulo rotado. En esta ecuación entran con signo todos sus componentes. Las coordenadas de los puntos sin rotar, X, P y P, entran con sus signos. Hemos acordado en la primera clase que los signos son positivos en X a la derecha y Y positivos hacia abajo. Si tienen esas direcciones serán positivos y si son de sentido contrario, X a este lado será negativo y hacia arriba será negativo. El ángulo θ con el valor que le salga, con el signo correspondiente. Si es negativo, estos ángulos deben entrar con su signo, si es positivo, con su signo.
Y de esta forma encontramos la posición del punto donde queramos o deseemos encontrar el esfuerzo con los ejes rotados, el método de los ejes centroidales y principales. Una vez que tengo todas estas referencias, también descompongo el momento en los momentos respecto a las direcciones de los ejes principales. Entonces encuentro el momento en X' y el momento en Y' en dirección del eje X principal y del eje Y principal. Simplemente una descomposición. Tendrá un ángulo el momento respecto a los ejes sin rotar, y una vez que es rotado encontraré el nuevo ángulo y a través de esto determinaré descomponiendo esos momentos en estas direcciones. Estos momentos también tienen signo. Decimos que el momento en X' es positivo cuando tiene la dirección del eje prima positivo. En este caso, este MX es positivo porque tiene esta dirección, que es la misma del eje X'. El momento en Y' es positivo si tiene la dirección del eje Y'. Los momentos están representados por vectores de doble punta y nos indican el sentido de rotación aplicándole el sentido de la mano derecha o del tornillo de rosca derecha. Colocamos el dedo gordo en dirección del eje positivo y giramos como tratando de entornillar un pernito de rosca derecha. Y entonces en el sentido que giran será el sentido de giro positivo. Este momento girará alrededor de este eje de esta forma. Mano derecha y girará en ese sentido. Este otro, el momento Y, girará en este otro sentido. Alrededor del eje Y. Serán los sentidos positivos. Una vez que tengo estos, encuentro la formulación matemática que me permita determinar el esfuerzo para un punto P cualquiera, este elegido, que se encuentra a la distancia Y' sub P y X' sub P del eje vertical y del eje horizontal respectivamente. Entonces digo, el esfuerzo en el punto P en la dirección Z, aquí, el esfuerzo en la dirección Z en este punto P, debido a este momento, me va a generar, este momento trata de girar así, tracciona todo lo que está arriba y comprime lo que está abajo. El punto está abajo. Entonces este momento generará una compresión y digo, compresiones negativas, tracciones positivas. Digo, como este momento me genera una compresión aquí, digo, menos el momento mx con su signo sobre su inercia con respecto a esta eje de flexión y por la distancia de este eje al punto P, Y' sub P. Más o menos de la fórmula el efecto que cause la flexión del momento en Y. El momento Y, por cómo está colocado, va a generar tracciones todo este lado derecho y va a comprimir este lado izquierdo. Entonces hará este sentido. Traccionará aquí, tracciones positivas, más momento MY y Y' por la distancia de este eje al punto X'. Ecuación que me permite determinar el esfuerzo en cualquier punto de la sección por el método de ejes centroidales principales, consecuentemente, cuando estos ejes son centroidales y principales, condición indispensable para la aplicación de esta ecuación. También en el proceso es importante que nosotros determinamos la posición de la transición de un tipo de esfuerzo a otro en la sección, o sea, la posición del eje neutro. El eje neutro es una línea, un eje que limita la transición de un esfuerzo a otro. Este es el eje neutro supuesto. Todo lo que queda a este lado tiene un tipo de esfuerzo y lo que queda a este otro lado otro tipo de esfuerzo. Por tanto, de aquí viene de un esfuerzo hasta llegar a cero y luego aquí cambia de dirección y pasa al otro lado con otro tipo de esfuerzo. Este
eje neutro es importante determinar en las secciones. Por tanto, si yo quiero determinar la posición de este eje neutro, idealizo este eje neutro en esta figura, 258G6, tomo un punto de este eje, E, le llamo E, y determino su posición respecto a los ejes centroidales y principales. Digo, este punto E está en la distancia Y', del eje principal X y a la distancia X', del eje vertical o del eje principal Y. Este punto está plenamente definido. A partir de esto, puedo decir que el esfuerzo en este punto, como es el eje neutro, en el eje neutro todos los puntos que se contiene son de esfuerzo cero. Por tanto, puedo decir que este punto, el esfuerzo es igual a cero. Entonces, vuelvo a la anterior página y digo que el esfuerzo en ese punto, en la dirección Z, en ese punto E, es igual a esta ecuación. Los momentos no cambian, lo que cambia es la posición del punto. Estoy haciendo para el punto E, con sus signos correspondientes, más la flexión respecto al eje Y, con su posición en X del punto E. Y sé por definición que este es un punto de esfuerzo cero, porque este punto E está contenido en aquí, sobre el eje neutro. Entonces, una vez que tengo esto, despejo de aquí la relación Y' sub E sobre X' sub E, y eso hago igual a la tangente de beta. En realidad, es este ángulo. Y', X'. Digo, la tangente de este ángulo entre lo que es el eje neutro y este eje horizontal o eje principal X' es a la tangente de este ángulo. Tangente de beta' ha de ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, como dije que Y', X', en la ecuación deducida de esta, puedo despejar que al ser esto sobre esto, al ser igual a M Y' sobre Y' multiplicado por X' y X' sobre MX', que ha de ser igual a la tangente beta, de ahí despejo que beta ha de ser igual al arco tangente de esta cantidad. Y de esta forma hemos determinado la posición del eje neutro. Este eje neutro, esta posición, este ángulo beta, puede ser positivo o negativo. Si es positivo, el giro, por el sentido de los ejes asumidos, es en el sentido horario. Si beta es positivo, debo girar a partir del eje X hacia abajo. Si es negativo, debo girar a partir del eje X' hacia arriba. Medir el ángulo beta a través de un transportador o algún sistema de medición, colocar el punto respectivo en la apertura angular y unir este punto con el centroide y prolongar las líneas a ambos lados. Y entonces, de esta forma, habré posesionado el eje neutro y los puntos consecuentemente o la línea de transición de un tipo de esfuerzo a otro. Esta es la teoría que nos permite determinar los esfuerzos en secciones asimétricas por el método de ejes centroidales y principales. Como pueden ver, en esto, resumiendo, hay que hacer de alguna forma demostrar que los ejes son centroidales y son principales. La demostración es sencilla, se puede mostrar a través de generar el esfuerzo en un punto e igualar a cero, y de aquí demostrar que esto solo es cero cuando los momentos estáticos son cero. Y los momentos estáticos son cero solo cuando los ejes son centroidales, porque el momento estático superior es igual al momento estático inferior, pero de signo contrario, más A menos B nos va a dar cero. O respecto al otro eje, el momento estático con respecto al eje vertical será igual al momento estático izquierdo al momento estático derecho. Uno va a ser positivo y el otro negativo. Suma de dos cantidades iguales algebraicamente de sentidos contrarios también nos va a dar cero. Y eso nos muestra que son ejes centroidales.
Y principal es simplemente determinar los momentos y a partir de eso relacionar estos momentos y a través del producto de inercias verificar este comportamiento. O encontrar el producto de inercias. Si el producto de inercias es diferente de cero, estos ejes no son principales. Por tanto, lo que tengo que hacer es asumir la rotación a partir de los máximos y mínimos determinados en la ecuación correspondiente que acabamos de determinar acá, de una aplicación matemática. Decimos que la tangente de 2θ es igual a esta división del 2 veces el producto de inercia menos sobre la inercia en x menos la inercia en y, que representa el máximo del comportamiento a partir de los sistemas de esfuerzos. Por tanto, aplicándole esto en esta y despejando el valor de θ, tendremos la rotación que necesitemos para convertir estos ejes o rotar en la posición que nos van a dar los esfuerzos máximos, que son los ejes principales. Entonces, de esta forma, hemos visto la metodología para seguir en secciones asimétricas. Para completar esta parte, yo le estoy planteando una aplicación, un ejercicio en el que vamos a determinar esfuerzos en algunos puntos por este método de centroidales y principales en una sección Z como esta. Aquí está la información, la magnitud del momento, sus dimensiones de cada una de las componentes de esta sección, y nos piden determinar los esfuerzos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nosotros vamos a hacer unos cuantos y el resto ustedes van a ir verificando. Entonces decimos, en la solución de este problema, el primer paso naturalmente es generar el centroide. Debo determinar el centroide de la sección. En algunas figuras, tal vez por inspección visual podrían hacerlo, no sé. Dependerá de los conocimientos acumulados y alguna metodología o técnica que les permita determinar. Si no lo tienen, entonces lo que hay que hacer es referir a unos ejes para determinar el centroide. Estos ejes le hemos llamado ejes de referencia U y B. En la figura 262B, aquí está la figura. Estoy colocando estos ejes referenciales. Por conveniencia, estoy poniendo el origen aquí. De tal forma que toda la sección se encuentre en un primer cuadrante. Por conveniencia. No dice ninguna teoría que estos ejes deben ser siempre aplicados en esto. Si quieren, lo aplican aquí. Si quieren, aquí, donde quieran. Pero lo que deben tener en cuenta es que el colocar en una posición diferente a esta les va a traer algunas complicaciones en el análisis. Ustedes verán cuál es el más conveniente. En mi opinión, esta es la posición más ventajosa para colocar estos ejes de referencia. He colocado los ejes de referencia en la sección y a partir de esto determino el centroide. La determinación del centroide. Para eso, discretizo la figura. Es una figura compuesta, simple, compuesta de 3 rectángulos. Aquí tengo un rectángulo, puedo hacer esta discretización, esto le puedo unir hasta aquí y decir que es un primer rectángulo, este otro en la parte del nervio, otro rectángulo, y la parte inferior, otro rectángulo. Podría discretizar en 3 áreas. Aquí está. El área 1, comprendido esto, el área 2 esto y el área 3 esto. Determino sus áreas y digo que el momento de inercia, aquí, momento de inercia, la posición respecto al eje U es igual a la sumatoria desde primer área hasta el área 3 de la sumatoria de las áreas por sus distancias en U sobre la sumatoria total del área de la figura. B, sumatoria de las áreas por sus distancias en B sobre la sumatoria de áreas. De aquí nos da que el UG es 5.5 y BG es 6. Aquí están los pasos intermedios, el área 1, 6, el área 2, 10, el área 3, 6.
la distancia en U al área 1 del eje vertical B, 3 del eje U al centroide del área 1, B1, 11,5, y aquí están las cantidades. Solo es esto, multiplicar por esto, más esto, por esto, más esto, por esto, y encontraremos estos valores correspondientes de determinación de lo que es el centroide. Una vez que hemos determinado el centroide, hemos determinado el valor UG y BG, coloco el punto en el centroide y coloco los ejes centroidales en este punto. El eje X, el eje Y. Colocados en el centroide con los ejes positivos asumidos. Eje X positivo, eje Y positivo. Una vez que he colocado estos ejes, procedo a determinar lo que son las características geométricas. Aquí está en la figura. Podemos ver. Procedo a determinar las características geométricas. La inercia respecto al eje X, inercia respecto al eje Y el producto de inercia. Esta es una figura simple. Es una figura compuesta de varias figuras simples. 3 rectángulos, como hemos discretizado. La línea verde me permite apreciar la discretización del área superior, el área del nervio central y el área del ala inferior. Si quiero, le aplico las integrales. Digo que el momento de inercia en X es igual a la integral de Y cuadrado por dA. Pero como son figuras simples y conozco sus centros de figuras simples y sus formulaciones matemáticas que me permiten determinar sus inercias respecto a sus ejes locales, le aplico ejes paralelos o Steiner. Y digo que el momento en X va a ser igual a la sumatoria de las inercias respecto al eje local de cada elemento, como estoy tomando con respecto a este eje, de este elemento respecto a su eje local X, de este elementito, más el área de este elemento por la distancia del eje X al centroide de esa área, esta distancia, y al cuadrado, más este elemento, que va a ser la inercia de este elemento vertical respecto a su eje local, más el área de esto por la distancia de este eje general del conjunto al eje local X de este elemento. Como es coincidente, eso es 0. Más este otro elemento. Digo, la inercia de este elemento A3 respecto a este su eje local X0, más el área de este elemento por la distancia del eje general X al eje local X en forma perpendicular al cuadrado. Hago la suma algebraica y eso me da la inercia respecto al eje X. De similar manera le aplico la inercia respecto al eje Y. Este es el eje Y. Su eje local del A1 es este, su eje local del A2 es este, su eje local del A3 es este. Le aplico esta ecuación y tengo, después de la sumatoria de todas estas inercias, tengo la inercia correspondiente a este eje Y de esta figura. Luego procedo a determinar el producto de inercias. A simple vista, no sé, ustedes podrán analizar y quién sabe pueden tener idea si esta figura es simétrica o asimétrica. ¿No? Entonces, si de un golpe de vista puedo tener la certeza de identificar si es simplemente simétrica, doblemente simétrica o asimétrica, podría aplicarle recién la teoría. Y en caso de que sea simétrica, tal vez puedo saber que el producto de inercias por definición es 0 y es 0. De lo contrario, si no tengo la certeza y la capacidad para poder hacer ese análisis por simple observación, le aplico la teoría y digo, el producto de inercias es igual a la integral de X por Y por dA. Como es figura simple, compuesta de varias figuras simples, rectangulitos, entonces puedo decir, discretizando a través de los ejes paralelos,
puedo decir que el producto de inercia es igual a la sumatoria de las áreas por el producto de sus coordenadas de cada área respecto al centroide del conjunto, ¿no? La suma. Eso quiere decir esta área multiplicado por su distancia en X y su distancia en Y, más esta área multiplicado por su distancia en X y su distancia en Y del centroide del conjunto al centroide del elemento en consideración, más esta área por su distancia en X y su distancia en Y. En este producto de inercias, el producto de inercias puede ser menor a 0, mayor a 0 o igual a 0. Es una de las características geométricas que puede ser positivo o negativo o 0. Por tanto, estos valores de las coordenadas X y Y deben entrar con su valor, con su signo, valor y signo, respecto al convenio de signos que hemos hecho. Este producto de inercias voy a utilizar en las ecuaciones de la resistencia. Por tanto, debo asumir esta convención de signos, X positivo a la derecha, Y positivo a la derecha. Para este punto, si voy a analizar este elemento, área A sub 1, la distancia en X va a ser esta, X1. Está a la izquierda del eje vertical Y. Si estuviera a la derecha sería positivo, como está a la izquierda, X1 es negativo. Y el sub 1 queda arriba del eje X. El eje positivo es hacia abajo. Por tanto, eso también será Y sub 1 negativo. Menos X sub 1 menos Y sub 1 son negativos. Entonces le afecto con sus signos, más este elemento no tiene este bracito, no hay, es coincidente el eje del conjunto con el eje de este elemento, X es 0, X2 0, aquí está, Y2 también 0. Porque es coincidente el centroide del conjunto con el centroide de este nervio central. Por tanto, no hay estas distancias. Más el área de este elemento por sus distancias en X e Y. Su distancia en X es esta cantidad a la derecha más X3. Y hacia abajo más Y3. Entonces de ahí saco este producto y en este caso es positivo. Tiene 165 centímetros a la cuarta. ¿Qué significa esto? Al ser este producto de inercias diferente de 0, quiere decir que estos ejes no son principales. Al no ser estos ejes principales, debo rotar. Entonces aquí le aplico la rotación de ejes. Digo que θ es igual al arco tangente de esta cantidad sobre 2. En esta ecuación, el producto de inercias entra con su signo. Si es positivo, va a ser positivo. Se respeta los signos de la formulación y se incorpora el producto con su signo. Aquí es positivo, entonces diré que θ ha de ser igual al arco tangente de menos 2 veces por 165 sobre la inercia en X menos la inercia en Y. Saco ese ángulo y le divido entre 2 y me da menos 26,3 grados. Negativo. Por la convención de signos, para los ejes centroidales X y Y propuestos, esta rotación debo hacer si es negativo en el sentido antihorario y si es positivo en el sentido horario. Este es negativo, entonces a partir del eje X agarro y mido ese ángulo a menos 26,3 y uno el centroide con esa línea y me da el eje X. Su perpendicular a este eje es el eje Y. Estos ejes de este principio determinado de máximos y mínimos, esta ecuación, me dice que son, sí, los ejes centroidales y principales. A partir de aquí, todo debo referir a estos ejes, primas, X' y Y', y todo
deberé determinar a través de estos ejes de referencia y determinar el esfuerzo en cada punto. Para eso, puedo empezar determinando las nuevas características geométricas respecto a estos ejes. Hay varias formulaciones matemáticas, más de una, para determinar las inercias con los ejes centroidales y principales referidos a inercias de ejes no principales centroidales x, y. Ya teníamos las inercias en x, en y. Digo, la inercia en x' respecto a este eje, con este eje, es igual a ix más y sobre 2 más la raíz de esta ecuación que hemos determinado. También está determinada a partir del principio de máximos y mínimos matemáticamente. ¿No? Entonces, el eje mayor va a sumar más esto, el eje mayor. Hay que identificar cuál es el eje mayor. Y el eje menor va a restar. Las dos ecuaciones son iguales con la diferencia de que esto es, en términos generales, más menos. Se suma al eje mayor y se resta del eje menor. Entonces, aquí el eje mayor es el eje X, por tanto, le voy a sumar esta cantidad y tengo 514,88 centímetros a la cuarta el momento de inercia respecto al eje principal X. La inercia respecto al eje principal Y, aquí está, son las mismas ecuaciones, excepto se diferencia en que a esta cantidad le resto esta cantidad por ser el eje menor. Y entonces la inercia respecto al eje menor, 44,27 centímetros a la cuarta. Esta suma de las dos inercias principales, con respecto a los ejes principales, es exactamente igual que a la suma de las inercias respecto a los ejes sin rotar. Lo único que hemos hecho es que ha crecido el eje mayor, su inercia, significa que tiene mayor capacidad de soporte en este eje cuando es principal, y el eje menor ha disminuido en su capacidad, por tanto será más débil en el eje menor. Pero esta suma es exactamente igual a la suma del X y el Y. Por otra parte, respecto a estos ejes principales X' y Y', el producto de inercias nos debe dar 0, porque estos ya son los principales. Entonces, de esta forma hemos determinado esos valores X, inercia en X, inercia en Y' respecto a los ejes rotados. Naturalmente, como todo debo referir a estos ejes, voy a determinar los momentos descompuestos en dirección de los ejes. El momento M tenía esta dirección, este sentido, con su vector de doble punta, tenía un ángulo alfa respecto al eje X. He rotado el eje y este eje X se ha bajado. Antes estaba aquí y se ha bajado. Entonces, el ángulo que va a formar entre el eje X' y el momento ahora es el ángulo alfa que antes tenía respecto al eje X, a este ángulo, más el ángulo que he rotado. En este caso va a sumar. En algunos puede restar. Si la rotación fuera a este lado, posiblemente va a restar. Entonces, el ángulo que conforman el eje X con momento m dato es igual al ángulo de rotación más el ángulo alfa respecto al eje X. Entonces, descompongo la descomposición de estos momentos. Simplemente es aplicarle las funciones. Aquí digo que el coseno de este ángulo, θ más alfa, debe ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Mx' sobre m. De ahí despejo esto y será m por el coseno de este ángulo. Ahora, el signo obedece a la dirección de los ejes o de los momentos positivos asumidos. El momento positivo en X era esta dirección, sin rotar este y rotado este, en el sentido del eje positivo. Este tiene dirección contraria y por tanto es negativo, menos. El momento descompuesto en la dirección del eje prima, X'.
menos, haciendo operaciones aritméticas nos va a dar menos 19.356,23 kilogramos metro. El momento en Y será este, y es igual, el seno de este ángulo es igual a este, que es el cateto opuesto por la hipotenusa. Despejamos, el MY va a ser igual a esto por el seno de este ángulo. El sentido, el positivo era el que venía aquí, este sin rotar, y este en el rotado, es positivo, este es contrario, el sentido negativo. Y la magnitud de estas operaciones aritméticas nos da menos 15.822,02 kilogramos metro. Tenemos los momentos, las inercias respecto a los ejes rotados. Necesitamos también los puntos de las coordenadas. Para eso, le puedo aplicar las ecuaciones que hemos deducido mediante los ejes rotados, los primas, x primas, 1, 2, 3, 4. Para eso, previamente, debo determinar los valores correspondientes de las coordenadas de los puntos donde deseo determinar el esfuerzo con respecto a los ejes sin rotar. Estos. Aquí. Aquí están los puntos. El punto 1, su distancia en X sin rotar, X1. Su distancia en Y sin rotar, Y1. X2, su distancia sin rotar, X2, Y2. Y así para cualquier número. Para el 6, X6, ahí está X6, y Y6. Aquí están acotados todos los puntos y aquí están los valores. Positivos cuando están en el sentido de los X positivos. En X positivos los que tienen a este lado. Y positivos los que vienen a este lado. X a este lado negativos y a este lado negativos. Para el punto 1. Aquí el punto 8. El punto 8 está aquí. X es la distancia de aquí a aquí. Aquí está. De aquí, del eje sin rotar al punto 8. Aquí es el punto 8. X8. Menos esta distancia. 5.5. En Y a este punto, a partir del eje centroidal horizontal, es esta distancia. De aquí a aquí. Y8. Positivo hacia abajo, es hacia arriba, negativo. Menos 5. Y así determinamos cada punto. Aquí están dados los valores con sus signos correspondientes. Una vez que he determinado las coordenadas de los puntos donde quiero o deseo determinar los esfuerzos, lo que hago es graficar, si quiero separado o si quiero sobre el mismo, en función de ayudarme, facilitarme, voy a tratar de hacer figuras más simples, siempre debe ser. Siempre es bueno que las figuras sean lo más explícitas, simples, bien realizadas, preferentemente a escala, ustedes tienen todos los medios, de tal forma que la figura me ayude a darle solución a mis problemas y no me más bien me dificulte o me confunda el proceso. Entonces, de tal forma, he separado y respecto a los ejes rotados he puesto algunas acotaciones para hacer explícito y más dificultar. Para el punto 1, este es el eje Y, este es el eje X, entonces el prima va a ser esta distancia. X'1 será estito, Y'1 será esta distancia. ¿No? Entonces, en la determinación de estas posiciones de los puntos donde quiero determinar los esfuerzos por este método, aquí están las ecuaciones adecuadas ya para estas primas. En general, la ecuación del X' para cualquier punto, P, es igual a su coordenada en X de ese punto por el coseno del ángulo rotado, de los ejes rotados, más su coordenada del punto P en Y por el ángulo del seno del ángulo rotado. Estos valores de las coordenadas respecto
a los ejes no rotados, entran con sus signos. Si este es negativo, para el punto 1, si es negativo, entra con su signo. Se respeta estos signos de las ecuaciones y cada uno de sus componentes entra con signo. Si x es negativo, entra con su signo. El ángulo θ entra con su signo, si es positivo como positivo, si es negativo como negativo, y haciendo las operaciones respectivas voy a sacar estos valores. El x'1 en la aplicación de esta ecuación x'1, que va a ser igual al x1 por coseno de θ más y1 por seno de θ, con sus signos respectivos, me va a dar este valor. Con su signo. No voy a necesitar de colocar ya nada. Este me va a arrojar así con su signo. Si he puesto correctamente la información, me va a dar con el signo correcto. Y así lo mismo para el y, se respetan los signos de la ecuación y sus componentes se introduce con sus signos. Y de esa forma hemos determinado los 8 puntos. Ustedes pueden verificar utilizando estas ecuaciones y si estos valores están bien o hay algún error. Y me hacen saber si hay algún error para que corrijamos y rectifiquemos. Una vez que hemos determinado todos sus componentes de cada punto donde deseo determinar el esfuerzo, sus inercias respecto a los ejes rotados, sus momentos flexionantes y sus coordenadas de los puntos, lo que tengo que hacer es aplicarle la ecuación. Digo que el esfuerzo en general por este método es igual en cualquier punto, en este caso para el punto 1, el esfuerzo respecto del z', o sea, estoy diciendo los ejes rotados, es el principal, dice en el punto 1 es igual a menos, este menos viene de la formulación, se respeta, a menos el momento en x', el que hemos descompuesto en la dirección del eje rotado, con su signo, multiplicado por y' del punto 1, con su signo. Aquí está, con esto, menos 764. Sobre la inercia respecto del eje rotado en x', más de la fórmula que hemos deducido, más el momento respecto del eje vertical rotado, con su signo, con el que ha salido, que está multiplicando a lo que es su coordenada en x del punto 1, con su signo, menos 282, sobre la inercia con respecto al eje rotado en el eje y. Hacemos las operaciones aritméticas y nos va a dar que el esfuerzo en el punto 1 es de 71.929.79 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En estas ecuaciones debemos tener mucho cuidado en cuanto a las unidades. Debemos hacer las convenciones de tal forma trabajar en unidades coherentes. Hay que tener un poco de cuidado en eso. Y eso le aplico para cada punto y determino de esta forma los esfuerzos en los 8 puntos. Aquí están planteadas las ecuaciones y los valores correspondientes. Ustedes verifiquen haciendo sus operaciones y vean qué dificultades van a tener o ninguna posiblemente porque está planteado, pero de cualquier forma es bueno que ustedes ejerciten este proceso para que puedan ver algunos detalles que a veces no aparece cuando uno es simplemente el que mira, ve lo que hace el otro, todo es fácil. Y uno mira, dice, ah, qué lindo, qué fácil, qué fácil, muy fácil, fácil, listo, 100. Llega el momento del 100 y a veces no corre el lápiz. ¿No? Hay pequeñas cosas como signos o alguna cosita que no sabemos de dónde sale o tenemos mala interpretación de la aplicación de alguna cosa. Y entonces la única forma de ver este comportamiento es ejercitándose a través de resolver problemas tipos. Entonces empiecen resolviendo estas operaciones y luego en las aplicaciones prácticas que les hemos dado, vean los problemas que pueden aparecer, que no son graves, pero son de cuidado. Son cositas muy pequeñas que parecen ser insignificantes.
Esas pequeñas cosas insignificantes que parecen insignificantes son muy importantes, son conceptuales. Y a veces cuando ustedes se equivocan en los exámenes, me dicen, ay, que un signo me he equivocado. ¿Y qué tipo más perverso usted me está poniendo mal? ¿Por qué un signo me he equivocado? No es así, es conceptual. Ese signo podía determinarte que esa tu estructura tenga problemas, se rompa, o le has puesto en una posición inadecuada, porque has malinterpretado el comportamiento de esa estructura en ese funcionamiento. Por eso les digo, es conceptual. No es tan simple como decir, no, me equivoqué un seno y su perversidad ha sido más que mi esfuerzo. No es cierto. Dense ese pequeño trabajo, róbenle unos minutitos más a sus horas, no sé, de otras actividades, sus horas baile, horas gimnasio, horas deporte, unos minutitos, el día tiene 24 horas, y así que ustedes van a encontrar esos peros ocultos que tiene todo proceso. Es importante que ustedes entiendan todo el proceso adecuadamente, no una mecanización. Vean el funcionamiento. Cuando uno se mecanice y siempre quiere ver cómo debe hacerse un paso para después dar, cuando le toca asumir la responsabilidad de aplicar ese problema, siempre va a buscar en qué basarse, dónde mirar. No va a tener esa capacidad de decisión y de seguridad que debe tener la persona cuando está haciendo algo. Yo tengo la seguridad de que esto es así y pues asumo. No tengo que pedir a alguien que me diga, oye, estoy haciéndolo bien o préstame, voy a comparar para hacerlo bien. Esta es la parte importante, ¿no? Entonces, sobre la base de este análisis, ustedes tomen esa seguridad, primero a través de practicar comparando alguno y luego asuman responsabilidad y resuelvan. Y cuando tengan alguna duda, pregunten y se les ayudará para decirles si están bien o están mal o qué dificultades tienen. Pero deben tomarle la seguridad respectiva para que no tengan dificultades en el proceso de aplicación. Finalmente, una vez encontrados estos esfuerzos, procedemos a determinar el eje neutro. La posición del eje neutro simplemente reemplazamos en la ecuación los valores correspondientes respecto a los ejes rotados. Aquí nos dice que beta prima es igual a 83,995 grados. Aquí los momentos entran con su signo. Todas las ecuaciones en este tema entran con su signo. Las inercias en X y Y no tienen signo, son signos positivos, pero el momento en Y y momento en X' rotados pueden ser positivos o negativos. Entonces, deberá uno determinar este valor bajo la influencia de estos momentos con sus signos correspondientes. En este caso nos sale 83,995 grados. Agarro, coloco los ejes centroidales rotados, genero momento beta positivo, este es beta prima, aquí sí te le van a poner su primita. Entonces barro el ángulo a través de algún sistema de medición y uno este punto con el centroide y prolongo. Y esta es la posición del eje neutro correspondiente para este problema, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? Que este eje neutro me representa toda esta línea de esfuerzos ceros en las partes que cruza a la sección. Son de esfuerzos. Quiere decir que los esfuerzos de este lado son de un signo y los de este otro lado de otro signo. Podemos ver aquí algunos valores. En el punto 8 teníamos o en el punto 7, para variar, teníamos un esfuerzo de compresión, menos 69,254,66. Entonces ubico el punto 7 aquí, es de compresión. Significa si este punto es de compresión, todos los que están a este lado son de compresión y los de este otro lado de tracción. ¿Vale? Podemos ver el punto 6. El punto 6, de acuerdo a esto, es de tracción. Punto 6.
117.909.45 de tracción. Ahí está. Y para eso nos sirve este valor de beta para determinar qué tipo de esfuerzo en cada punto nos va a dar y tener más idea del comportamiento. Finalmente, en esta figura, ustedes podían graficar en una perspectiva con estos 8 puntos los esfuerzos, y en esta gráfica, bien, si está bien realizada, va a aparecer este eje de transición cero, perfectamente remarcado. También se puede determinar de estas gráficas esta posición del eje neutro. ¿No? Ese es este método. Ustedes, para completar este método, resuelvan todos las operaciones intermedias y verifiquen que evidentemente los valores son los correctos. Si encuentran algún error, me dicen, analizamos, verificamos. Si tienen alguna duda, me preguntan. Hoy vamos a dar por concluido esta parte de la exposición y voy a cederles el micrófono para que puedan en forma ordenada hacer sus respectivas consultas, preguntas o sugerencias o lo que crean conveniente. Voy a salir de esta exposición. Entonces, jóvenes, tienen el micrófono, me pueden decir en forma ordenada respecto. Les escucho. Ingeniero, una pregunta, ingeniero. El ángulo beta neutro, ¿cómo ha salido positivo? ¿No tenía que ser en sentido horario? Y lo ha graficado en sentido antihorario. ¿Puedes explicar, por favor? Sí, de acuerdo a la convención de signos que hemos acordado, X en el sentido derecho positivo y Y en sentido hacia abajo positivo. Cuando el ángulo beta te sale positivo, debes girar en el sentido horario. Y si el ángulo beta te sale negativo, debes girar en el sentido antihorario. ¿Sí? Sí, ingeniero, pero se ha graficado en la parte, en la última gráfica que usted ha realizado, ha graficado en sentido antihorario. Eso ¿A quería quién que me sabe? explique. ¿Quién sabe? Me he equivocado en colocar en la gráfica, quién sabe, me he equivocado en poner el ángulo beta. Voy a revisarlo de todas formas. Pero el sentido correcto es positivo en el sentido horario y negativo en el sentido antihorario para esta convención. De todas formas, revísenlo, hagan ustedes el ejercicio, me van a decir, ¿no? Van a ver si sale en esta misma posición o no sale en esta posición. Si tú bajas el ángulo beta hacia abajo, posiblemente la posición del eje va a cambiar un poco, ¿no? Pero me da la impresión que está errado. Simplemente, vamos a ver, el ángulo beta 83,995. Aquí deberíamos barrer de aquí el 83,9 y debería ser seguramente así. Entonces parece que está errado esta gráfica. Lo voy a revisar, pero ustedes revísenlo también. Y me dicen en la próxima clase. Lo correcto es que se barra de aquí a este lado del positivo. Aquí nos sale positivo, creo que no estaban viendo antes. Y entonces esto debería barrer a partir de este ángulo, esta dirección, positivo. Entonces va a cambiar un poquito, ¿no? Pero de todas formas hay que también verificar que este valor sea realmente positivo. Los momentos eran ambos negativos. Al ser los momentos negativos, sí posiblemente va a dar positivo. Creo que está bien el valor. Parece que la gráfica está errada, ¿vale? Debería haber tomado esta dirección. Es el correcto, este está errado. Por favor, échenle una revisada. Yo también voy a revisar. Y la próxima clase me dicen qué es lo que han encontrado. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, si no hay nada más, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya bien.